Bueno, estamos grabando el tema de hoy día acerca del libro de Eclesiastés. Eclesiastés 3, versículo 16 al capítulo 4. 16 será nuestro material de estudio en este primera lección que hablaremos, ¿no? Se trata de la felicidad es estorbada. Esto ya es un desarrollo en forma de bosquejo. No solo es un comentario, que el otro material está desarrollado como comentario, ¿no? Ahora esto es como un bosquejo de un sermón. Y vamos a ver entonces por partes. La primera lectura va a ser de 16 al 22. Eclesiastés 3, 16 al 22. Vi más debajo del sol un lugar del juicio, allí impiedad, en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que iba a hacer después de él? De la lectura. ¿Qué encontramos aquí? En nuestro tema es la felicidad es estorbada. El, Aquí en este pasaje también va a estar repitiendo siempre, esto también es vanidad. Esto indica que el hombre encuentra varios estorbos en la búsqueda de la felicidad. Si todo ser humano, uno de los anhelos o es parte de los instintos que está puesto en su ser es la felicidad. Eh, pero por causa de su naturaleza pecaminosa, busca en lugares equivocados esa felicidad. Y por eso ahora vemos aquí en la escritura, ¿no? De Salomón, que hemos dicho, él está reflexionando sobre la vida debajo del sol. Entonces, él no está haciendo doctrina, teología, recuerden eso. Esto es filosofía, sencillamente. Y entonces ve que la felicidad es estorbada por las injusticias y por la muerte. Dicen. Em, Como que mira al hombre y dice, no, este hombre puede ser feliz si no le llegara las injusticias y la muerte. ¿Eh? Entonces está viendo así de esa manera la vida debajo del sol. ¿Qué hace imposible gozar lo que Dios ha concedido como don al hombre para su felicidad? Dos cosas, dice. Dos cosas. Es las injusticias de la vida y la muerte. Va a hablar aquí en estos versículos, va a hablar. Toda injusticia será un día castigada. Eso dice en el versículo 17, ¿no? Em, Porque Dios es que establece los tiempos. Ha establecido también un tiempo para juzgar la conducta de los hombres, lo que ve, ¿no? Em, Dice, en lugar de la injusticia, ahí había iniquidad, pero dije yo en mi corazón, esa es su reflexión, cuando dice, dije yo en mi corazón, es la reflexión que hace frente al casos de injusticias que él habrá visto, ¿no? En ese tiempo. Y su consuelo o
como si no, que apunta a a un consejo, a una solución, es eh, que Dios juzgará el asunto, ¿no? Tanto al justo y al impío, Dios lo juzgará. Es- Pero también dice, otra cosa puede impedir la felicidad y el sentido de la vida es el hecho de la muerte. Sobre todo, sobre todo la inseguridad de lo que espera más allá de la vida. Y es ahí donde habla, esto es pura filosofía humana debajo del sol. Cuando él le está diciendo, ¿no? El animal también vive y muere, así como el hombre, ¿no? Eh, y tiene, vamos a decir, las mismas circunstancias o características, ¿no? De su muerte. Y todavía ahí pone como cuestionando en el versículo 7 dice, ¿quién sabe? Dice, que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y el del animal desciende hacia abajo a la tierra. ¿Quién sabe? Dice, ¿no? Como cuestiona, ¿ves? Entonces, aquí no está haciendo teología, ¿no? Sino sencillamente es al ver las vidas, las personas, ¿no? Que pasan por injusticias y así vamos a ir, sufren por esas injusticias y les llega la muerte. Entonces él está reflexionando que los sucesos, o sea, la muerte del animal es muy parecido al, al hombre, pues. Eso es lo que está diciendo, pero no está hablando de su este, destino después de la muerte. eh, Eso más abajo cuestiona, ¿no? No está hablando de, cuando dice aquí que el mismo suceso es a los hombres y al animal, no está hablando también de su naturaleza moral. O sea, el hombre y, y el animal tienen la misma naturaleza moral. De esas cosas no está hablando. Entonces, pero algunos se agarran ahí, vamos a decir, ¿no? En esos versículos dice, ya ves, el animal respira, nosotros también respiramos. El animal tiene ojos, nosotros tenemos ojos. El animal muere, nosotros también morimos. No significa que somos nosotros una especie de animal, recuerde. Nosotros fuimos creados aparte, porque cuando Dios creó, dice, creaba a los animales según su especie. Pero cuando Dios creó al ser humano, lo hizo diferente, vamos a decir. Primero al hombre y después a la mujer, ¿no? Y que resalta, que destaca en que en los animales no puso su imagen y semejanza, sino lo puso en el ser humano. ¿Ves? Ahí está la diferencia. Y por eso nosotros somos es la especial creación de Dios. No estamos por ningún motivo relacionados con la especie de los animales, ¿no? Podemos tener ciertos rasgos físicos parecidos, pero nosotros no somos de esa especie. Eso tiene que ser bien claro, ¿no? Entonces, con Eclesiastés no podemos hacer teología acerca del hombre o antropología, ¿no? No podemos hacer ese tipo de reflexión, porque él sencillamente está reflexionando lo que le sucede al hombre, lo que ve, vamos a decir, superficialmente y con esa mentalidad de, claro, un hombre sabio, inteligente, golpeado en la vida, está reflexionando sobre la muerte del eh, animal y del hombre. ¿Ya? Ahí. Y seguimos. Dice, el hecho, esta situación, ¿no? Esta situación de que él habla, de que hay un mismo suceso para el hombre y para el animal, clama, dice, por una revelación más adecuada.
O sea, necesita mayor revelación y esto lo da Dios. ¿Ves? Porque él piensa, dice, o como reflexiona, no sé si muero definitivamente, no sé si viviré eternamente. Cómo viviré el aquí y el ahora? Entonces, esa es su reflexión sobre el hecho de la muerte, ¿no? Este, como pensando, ¿no? Si muero, entonces es aniquilación, ahí termina toda la existencia del ser humano, o, o si, o si muero y hay un destino eterno más allá, ¿ves? Él no está afirmando eso. Entonces, pero luego piensa, ¿cómo voy a vivir si no estoy seguro de esa vida después de la muerte? ¿Cómo viviré aquí y el ahora, dice, o sea, en esta tierra? Entonces, ahí la respuesta le da Miguel de Unamuno, dice, que es un filósofo también español, que dice, viva de tal manera que sea una injusticia que no haya una vida más allá. Es también filósofo, aquí no hay doctrina, teología, nada. Dice, si no estás seguro de que hay una existencia más allá, y tampoco puedes negarlo, decir, no, no, el hombre muere, ahí acaba todo. Entonces dice, vive de tal manera que sea una injusticia que no haya una vida más allá. Viva de una manera excelente que mereces tener una vida más allá. Mira, es la filosofía. Pero como hemos estado diciendo, esto necesita una revelación que Dios le da al ser humano ya eh, por medio de la Biblia, pues, por la revelación de Jesucristo a esta tierra. Dice, luego, recuerden que es Dios quien trató este asunto de la vida vacía, la vida vanidad de vanidades, la vida sin sentido. Entonces, cuando Cristo murió, ahora va a proveer para el ser humano la verdadera concepción, el verdadero concepto sobre la vida y la muerte. ¿Por qué? Porque dice el punto 5 en sus materiales lo han impreso, la felicidad es estorbada, dice ahí. Nos conviene recordar, Cristo anuló la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, 2 Timoteo 1:10 dice. La última reflexión que podemos hacer tiene que ver con el modo distinto en que ven las injusticias de la vida los sabios y los profetas. Donde uno observa, el otro clama. El filósofo observa, pero el profeta clama. Donde uno critica, el otro indaga. El sabio critica y el profeta indaga. Se indigna, ¿no? Pero los dos dejarán la solución final de las injusticias a la acción de Dios. Sigue hablando en el versículo 16 y 17 de ese sigue comentando, ¿no? Sobre la injusticia. En lugar del derecho, allí está la impiedad. En lugar de la justicia hay que leer, por derecho hay que leerlo. En lugar de la justicia, allí está la impiedad. Derecho se refiere a lo correcto, a lo legal, así, ¿no? Las cosas que se hacen con justicia, ¿no? Las cosas que se hacen legalmente. Y piedad se refiere al mal moral, o sea, toda clase de impiedades. Y aquí vemos, no es el problema en que exista la impiedad, porque toda la raza humana somos pecadores y hacemos cosas impías, cosas injustas, sino que la impiedad se sienta como señora. Ahí está, esto es lo que malobra la felicidad, cuando
la impiedad, o sea, una vida desordenada, ¿no? Los hombres se entregan al pecado y tienen señorío sobre otros, o sea, tienen influencia o autoridad sobre otros, en el lugar que corresponde a la justicia y al derecho. Dice. Que haya impiedad es algo malo, dice, pero que la impiedad ocupe el lugar de la justicia, derecho, eso es algo peor. ¿Ves? Eso es lo que estamos diciendo. Por ejemplo, no podemos mm, de repente, a ver, lograr sería, o soñar, desear que Perú sea un país donde no exista la, la maldad, el pecado. Eso no podemos lograr, porque siempre va a haber injusticia, va a haber maldad, habrán cosas. Pero otra situación es cuando la maldad en en la figura de la corrupción económica, coimas, fraudes, engaños económicos, está en los señores que tienen autoridad, en las altas autoridades. Y de tal manera que lo que ellos hacen influye en la conducta de los ciudadanos. No es que se van a justificar, no es con, no es con derecho que el ladrón puede decir, no, sí, sí, los congresistas roban y roban millonadas. ¿Qué yo robo? Un celular que lo vendo 40 soles, 50 soles. No se justifica ahí de esa manera, sino que estoy diciendo que la conducta de impiedad y corrupción influye en los ciudadanos. ¿Ves? Y de modo que, ¿qué está diciendo aquí? Que en el lugar del trono, que son silla de autoridad, se sienta la injusticia, se sienta la maldad. Ese es el problema que está reflexionando el escritor, pues, del Salomón, ¿no? Eh, y nosotros también tenemos que ver eso, pues. El, el avance de la maldad este, está escrito en la Biblia, de muchas, en varias expresiones, ¿eh? En varias partes de la Biblia. Eh, pero el- la iglesia no puede darle ventaja individualmente, ¿no? El creyente en su vida y en la congregación colectivamente no debe darle ventaja, no debe abrirle puerta. Este es el caso, ¿no? Aunque vamos a decir, con el ritmo que estamos yendo, yo les dije, creo que eh, este, tengo temor, me preocuparía, doldría mucho mi corazón si un pastor se encuentre comprometido en coima, corrupción económica, o sea, por darle algún beneficio, ya sea a un ciudadano o a un creyente, recibe dinero injustamente. Eso es- y eso salga públicamente. Y esos, los periodistas pues, lo sacan. Ahí sí sería un golpe al cristianismo, porque perdería la credibilidad, la iglesia evangélica cristiana perdería la credibilidad de que sus mensajes sean escuchados. Eso es terrible, hermanos. Entonces, por eso está diciendo, ¿no? que, Hola, que hay impiedad, que hay pecado, que hay injusticia, que hay coima, es otra cosa, pero que se sientan ya en lugar del gobierno, eso sí es muy peligroso para la sobrevivencia de un país. Este es el caso. Entonces vamos a tener cuidado. ¿No? Ya. Bueno, en el cierre tu audio. Gracias. Em,
Ya hemos dicho, ya Dios lo juzgará, está bien. El 8 vamos. Esto, Dios lo ha aprobado, dice, versículo 18. Dije en mi corazón, es así porque por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos sean semejantes a las bestias, ¿no? Esta palabra prueben, hay que entenderlo, ¿no? El, el contexto me dice este, que está hablando en el sentido de demostrar, para que Dios lo demuestre. Versículo 18, vean bonito, dice, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe, no en el sentido de analizarles, juzgarles o probarles con aflicciones, sino para que Dios los demuestre y para que vean, dice. Por eso, ¿no? Y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias, dicen. Por eso con ese versículo está introduciendo lo que hablamos de que un mismo suceso pasa al hombre y al animal. Entonces, esa palabra prueba, entonces entiéndalo como demuestra. Si no están seguros, dice, ¿no? Y la pregunta, ¿quién sabe si el espíritu del hombre si vivirá o todo es lo que es, ¿no? Es el espíritu de los hijos del hombre sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra. Eh, entonces, si no está, dice, hay un enfoque distinto, dice acá, el- porque su conclusión, entonces, la posibilidad que queda, dice, es alegrarse en las obras en el que hace ahora, en el aquí y ahora. Como lo dice el 3:12. A ver, vamos a leer 3:12. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse, hacer el bien en su vida. Frente a esa inseguridad, incertidumbre, dice, mejor es hacer sus obras, o sea, conducirse haciendo buenas obras aquí y ahora. Esta es una versión PDT, Palabra de Dios para Todos, se llama. Y dice, también me di cuenta de algo que sucede bajo el sol. En los tribunales reina la maldad y la injusticia, siendo que allí debiera reinar la honestidad y la justicia. Así que pensé, Dios ha planeado un momento para juzgar todo lo que hace la gente. Él juzgará a buenos, a malos. Pensé también en lo que la gente hace y me dije, ¿ves? Está reflexionando. Dios está poniendo a prueba a la gente para que ellos mismos comprueben que son como animales. A esa conclusión es lo que llega. O sea, esta versión ayuda un poco, ¿no? ¿Qué está diciendo, no? Cuando miran la conducta de los animales que actúan instintivamente, entonces, y a veces hacen cosas crueles, pero si no maltratan a otros animales, este, al- por el afán de alimento puede ser, o sencillamente por pelea, pero, ¿no? Eh, y hacen cosas crueles. Entonces el ser humano dice debería reflexionar y verse, dice, ¿no? Si ellos lo hacen así y cuando yo actúo también así instintivamente, ya no actúo reflexionando, entonces estoy en la misma condición de los animales, dice. Para eso, dice el Señor, ha permitido que Salomón mire a los animales al final de sus días, ¿no? El, el animal muere, así como mueren también
los seres humanos, dice, ¿no? Ellos tienen respiración, nosotros también respiramos, dice. Y todo esto es vanidad, dice. Todo es vanidad. Entonces están dando una lección ahí entre líneas en que el ser humano puede reconocer su falta de calidad moral también viendo a los animales. ¿Ves? Sí, porque esto es difícil para el ser humano decir, vamos a decir, mi conducta está mala, sino se justifica o trata, vamos a decir, de presentarse, si habla de eso, lo más saludable posible para que sea aceptable ante otros. Entonces, el pasaje lo que nos está mostrando, por ese camino no va a llegar a la felicidad. O sea, hacer cosas malas y luego justificar o aparentar que no es de mucha importancia, ¿no? No, no lo hice con buena intención, pero sí me he interpretado mal, creo. O sea, por ese camino no va a encontrar la felicidad. Estamos hablando que la felicidad es estorbada por las injusticias y por la muerte. ¿Ya? Segunda división, ya del 4 en adelante, la felicidad es estorbada por las opresiones. 1.3. Voy a leer 1.3. Dice, me volví y vi todas las violencias, subrayen esas violencias, que se hace debajo del sol. He aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba, ¿dónde? En la mano de sus opresores. Esa violencia lo provocaban los opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, no ha nacido, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Entonces la felicidad es estorbada por las opresiones. El predicador vuelve al tema de la injusticia, pero aquí como opresión. Esto es una de las formas en que se manifiesta la injusticia. La justicia es practicar cosas justas. No pensemos solo justicia los abogados, los jueces, eso no. Ese es ministerio de justicia, trabajan, pertenecen ahí. Las justicias es hacer las cosas correctas, buenas, ¿no? La injusticia es hacer las cosas injustas, malas. Y aquí se expresa en esta figura como opresión, ¿no? Manifiesta una actitud distinta, dice, ante la injusticia, la seguridad de la justicia de Dios. Ante la opresión, la melancólica reflexión de que sería mejor morir o no haber nacido. Como hemos estado hablando, Eclesiastés pertenece a la literatura pesimista, al estilo, mejor dicho, estilo de la literatura pesimista. Y aquí se ve expresado ese pesimismo, ¿no? Que dice, mejor están los finados, mejor están los que no llegaron a nacer, que los vivientes, dice. En otra palabra dice, sería mejor morir o no haber nacido frente a estas injusticias, ¿no? Esa opresión que está hablando, ¿no? La otra página siguiente, opresión sin consuelo, ¿eh? Porque de repente está por ejemplo en una situación de esclavitud. Los opresores están en otro lugar, desde ahí ejercen su opresión
y los que están oprimidos están en otro lugar. Y una de las maneras de mantener, por ejemplo, ahí está hablando de eh, el rapto, en la, eh, ¿cómo se llama? Trata de personas, lo ejercen desde de otro lugar. Y entonces, y una de las maneras de evitar que ellos salgan de esa opresión, de esa situación, es que lo aíslan. No debe relacionarse, conversar con otros personajes que pueden malobrarlo, este, ese plan que tiene, ¿no? El malo, de oprimirlo, de tenerlo así a la fuerza, usando esa vida en trabajos forzados, o también mujeres lo usan en la prostitución. Es, vamos a decir, lo aíslan, pues, evitan que tengan contacto, no tienen una vida libre esas personas. Por eso está hablando de opresión sin consuelo. La opresión es un hecho, porque él dice, me volví y vi todas las violencias. O sea que no la han contado, sino él es testigo de primera que estaban pasando opresión ahí en ese lugar, ¿no? Parte del horror de este mundo amarga debajo del sol, ¿no? Amarga por el poder que tienen los opresores. No se sugiere solución, aunque puede haber por ahí alguna salida, ¿no? La pregunta implícita es, ¿cómo enfrentaremos a la realidad? ¿Cómo enfrentaremos a estas opresiones que están expresadas? Ahí está en el punto 3. Hay personas que en plena felicidad le visita la opresión, en la figura de rapto, de la trata de personas, en el caso de vivir oprimido por diversas causas, a veces económicas, o también emocionales, ¿no? Hay personas damas que están viviendo bien oprimidas, sufriendo, pero no quieren separarse del varón. Y si alguien, si alguien, vamos a decir, defiende a la dama, ¿no? Que le está golpeando, este, el, al varón lo agarran o lo quieren llevar a la cárcel o a la policía, esa mujer sufriente le defiende. Esa mujer no va a denunciar ese maltrato familiar, porque hay una dependencia emocional. Eso es lo que los psicólogos hablan. ¿Ves? Entonces, de esa manera está hablando de la opresión, la violencia. Y tiene poder, fe. El hombre que está ejerciendo la opresión tiene poder sobre las otras personas. No hay quien los consuele, significa que no hay quien para compadecerse con ellos su dolor, que no hay recurso humano que lo pueda sacar de esa opresión, es que están bien enredados, pues, por ejemplo, en la economía, en las amenazas. Si sale de ese grupo o se escapa, lo van a buscar y lo van a matar. Entonces está peligro en su vida. Y por lo tanto se prolonga, se intensifica esas formas de opresiones. Es terrible las cosas que se ve en ese tiempo. Entonces, ¿quién va a ser feliz? ¿Quién va a ser feliz en ese caso, ¿no? En el caso de que una persona ha sido raptada, está metido en el trata de personas, ¿no? Está como víctima, no son los que hacen trata de personas, o también que los mantiene esclavizados, dominados, hablan otros, por algunos recursos, ¿ve? Eso no es felicidad. Estamos hablando, hay cosas que estorban la felicidad.
Y resumiendo, detrás de las grandes injusticias están grandes poderes terrenales. La maldad parece que se ha organizado estratégicamente más que la bondad, que el bien. A ver, hay una institución o dos o tres instituciones que, que defienden a los que están sufriendo estas formas de opresiones. ¿Qué institución así internacional hay que están siendo efectivos, pero defender, por ejemplo, a los que están en el trato de personas, a los que están, personas que son raptadas? Siempre hay noticias en nuestra patria de que están raptando niños bastante jóvenes. Y otros también lo secuestran, ¿no? Para poder pedir una recompensa. Son los extorsionadores. Hay instituciones, se han organizado estratégicamente para evitar estas situaciones. El bien no se ha organizado, pues. En cambio, la maldad sí. La maldad se ha organizado. Y como hay detrás de todo ello, hay esos poderes que mantienen esa maldad. Por ejemplo, de San Salvador hay una pandilla temible, era ya en América Latina, los maras. Pero cómo se venció también cuando la bondad, podemos decir, no, se organizó para poder terminar con esa clase de violencia. Cierren su audio, hermanos, cierren su audio. Hermana Abigail Winder, su audio. Ah, Hermana Abigail, su. su audio, un favorcito, su audio, cierre, gracias. Y vemos entonces en Salvador tuvieron que organizarse. La bondad, podemos decir, ¿no? De parte del presidente, el Congreso, el Poder Judicial, se organizaron la policía, la Fuerza Armada, para combatir la maldad. Así es. Pero ese es un botón, así, ¿no? Un botón de muestra. ¿Y qué pasa con los demás países donde reina toda esta suerte de violencias? Se da cuenta que no somos estratégicos para combatir la maldad. Cada uno hace su esfuerzo, la iglesia hace su esfuerzo por ahí, la policía su esfuerzo, y no hay coordinación en Perú en el trabajo de la policía con el poder judicial. La policía lo captura, el poder judicial lo suelta. Así no va a prosperar la bondad. Lo que va a prosperar son las injusticias, la violencia y todo eso. Ya pasamos al siguiente punto. La felicidad también es estorbada por las rivalidades entre hombres. En Eclesiastés 4, 4 al 7 dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Este es un proverbio, ¿sí? También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Y yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Ahí repite de nuevo esa frasecita, vanidad y debajo del sol. Eh, la rivalidad, ¿no? Este, escuchando a un maestro decía, ¿no?
la, la tendencia de la humanidad es, dice, eh, es unirse ante el dolor. Ante el dolor la gente se une. Por ahí, te, por lo menos las buenas personas, ¿no? Se acercan, te consuelan. Y en esta pandemia se ha visto que gente, vamos a decir, con pocos recursos, pero daban de lo que tenían, los famosos comedores, gente que se organizó de eso. Se unen ante el dolor, pero hay la tendencia de no unirse cuando alguien logra éxito. Y por eso ese proverbio dice ahí, toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre. En vez de reaccionar con alegría, vamos a decir, oh, mi vecino triunfó, vamos a decir, ¿no? Y hasta de repente familiar, ¿eh? Mi familiar logró, vamos a decir, grandes triunfos, un buen puesto, fue decir, ¿no? O está desarrollando su negocio, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tendencia de la humanidad? Dice, si alguien prospera, no, este es lavado de activos, este se ha metido con narcos, sospecha y, y ahí está incluida la envidia. Eso está diciendo, dijo un maestro, ¿no? Así que en nuestro material dice, la envidia y sus alternativas. Si la opresión daña las relaciones entre las personas, ¿no? Así lo hace más sutilmente la envidia. La envidia también malobra las buenas relaciones entre las personas. Mucho esfuerzo es motivado por el deseo de superar a otros, pero vamos a decir, no con el deseo de yo también puedo triunfar, algo así, sino de poder eh, con su éxito opacar a la otra persona. Eso no tiene una buena intención, ¿ves? El versículo 5 es el opuesto del versículo 4. Ya luego vamos a entender un poquito más eso. Así que si disgusta la rivalidad, el peligro opuesto es retirarse completamente de la vida. Pero esto significa destruir su propia vida. Algunos dicen, ¿no? Si pensemos en el versículo 4 dice, alguien hizo una obra. Ya, Pedro hizo una buena obra, pero se ganó la envidia de sus vecinos, compañeros de trabajo, no sé, y hasta sus familiares hablaron mal de él. Y el versículo 5, ¿saben qué idea da? Dice, entonces si van a estar así, se ponen distantes, así ahora cuando estoy progresando, mejor dice, me cruzo de manos y no hago nada. Entonces, no desarrollo, no prospero, dice, para, para que no se incomoden. Eso es lo que va a decir más adelante, ¿no? Está explicando eso. Por eso 4 dice es diferente, es contrario del versículo 5. Hay una reacción, dice ahí también, pero una reacción no favorable, es negativa, ¿no? ¿Cómo así? No, si yo estoy prosperando y por lo que otros no disfrutan de mi éxito, no participan, entonces yo también voy a ser, o renunciar a esa prosperidad, a ese desarrollo, no es saludable. Mejor dice el contentamiento, es mejor que la rivalidad o la holgazanería. El versículo 5 lo trata como holgazanería. Mira en sus Biblias. Es decir, es el holgazán perezoso que no tiene visión de la vida, no tiene visión de prosperar, ¿no? Seguimos, una mano llena expresa una cantidad limitada, pero ambos puños llenos más de lo que puede manejarse con facilidades. Eh, ambos puños llenos más de lo que pueda manejarse con facilidad. El primer caso lleva al sosiego, descanso. El segundo al fracaso y a la frustración. Ya, eso está hablando del versículo 6.
cuando dice, más vale un puño lleno con descanso. O sea, el trabajo medido, claro, que te produce ingresos, estás prosperando, pero que está acompañado de descanso. O sea, ¿cómo se consigue ese desarrollo con descanso de espíritu? Sí, claro, porque para darle, por ejemplo, desarrollo a un negocio hay que ponerle esfuerzo, esfuerzo físico. Pero luego dice, ya termina tu hora de trabajo, ahora hay tiempo para otras actividades, para que te atiendas a tu familia, etcétera. Entonces con descanso. Pero el que se propone, vamos a decir, prosperar se llena de trabajo y ya no tiene descanso, se llena de ansiedad. Está hablando. Que ambos puños, dice, llenos con trabajo y aflicción de espíritu. ¿Qué, qué nos dice eso? A ver, mm, ya, la versión que estoy usando ahí es la palabra de Dios para todos. Ahí dice, entonces pensé, ¿por qué la gente trabaja tanto? Vi que la gente trata de triunfar y ser mejor que los demás, porque la gente es envidiosa. No les gusta que los demás tengan más que ellos. Ahí está la envidia. Eso tampoco tiene sentido. Es como tratar de atrapar el viento. Algunos dicen que es tonto cruzarse de brazos y no hacer nada, que si no trabajas morirás de hambre. Esa es la expresión aquí en la versión Reina Valera, dice, el necio cruza sus manos y come su misma carne. ¿Ves? Eso es morirse de hambre. Aquí eh, la versión dice que eso es cruzarse de brazos, no hacer nada y que si no trabajas morirás de hambre. Quizás eso sea cierto, pero creo que es mejor estar satisfecho con lo que se tiene que estar siempre luchando por conseguir más. Esta es otra realidad de la vida que se ve, ¿no? En ese tema de la rivalidad entre hombres, entre el que prospera y el que no prospera, ahí está entrando este tema del asunto del dinero, pues. En la prosperidad se mueve el dinero. ¿Qué pasa entonces? Em, a ver, la vida nos ha enseñado que cuando tienes un, un ingreso mediano, digamos, ¿no? Se suple tu canasta familiar, no sé, casita, algo así. Te acomodas a ese nivel económico y puedes moverte, atender las necesidades que hay. De repente no harás grandes cosas, ¿no? Pero se mueve. Pero luego, cuando esa misma familia prospera, ya, tiene una tienda más, un negocio más, ya, 3, 4, 5 puntos de venta. ¿Y saben qué pasa? Aumentan también los gastos. Eso es, aumenta también los gastos. Y para suplir esos gastos, entonces tiene que trabajar más. Entonces ya dice, como tenemos plata, ya no queremos un televisor así chiquito nomás, queremos uno grande. Dice. Y ya entonces ya nuestro cumpleaños ya no va a ser entre nosotros nomás. Invitemos a toda la familia. Cumpleaños, 200 personas. Aumenta el gasto. Eh, eso es lo que pasa. Y para suplir ese gasto, se tiene que trabajar más. Entonces, ¿cuándo va a estar satisfecho de su ingreso? El que ya saborea, vamos a decir, el ingreso económico, quiere más. Pero no se acuerda que un tiempo se movía con un cierto ingreso económico, él podía moverse, desenvolverse, y ahí estaba atendiendo a su familia. No estaba en extrema pobreza, pero se movía.
pero cuando saborea el ingreso de dinero, entonces se pone a gastar. Ya, gasta, pues. Si hay plata, pues hay que gastar, hay que comprar esto, aquello. ¿Sí? Y, entonces, ese es el problema, dice, ¿no? Lo que está hablando del versículo 6, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos de trabajo y aflicción de espíritu, que la versión, palabra de Dios para todo, dice, ¿no? Quizás sea cierto, dice, ¿no? Pero creo que es mejor estar satisfecho con lo poco que se tiene que estar siempre luchando por conseguir más. Hay que saber también manejar el hecho del desarrollo económico, la prosperidad, hay que saber eh, manejar, ¿no? Eh, cómo lo llevamos adelante. Es- Ese es un problema también para o mejor decimos así, la falta de dinero es problema, pero también la abundancia de dinero también es problema. Y por eso tenemos que manejar este asunto con mucha sabiduría. Otro, otro estorbo, o si no, a la felicidad, ese es nuestro tema, ¿no? ¿Qué cosas está estorbando la felicidad? Dice la soledad. Acabo de hablar de la soledad. 7 al 12. Ya estamos a las 8. Dice, 8, 8. Está un hombre solo. Es como si yo veo a un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar. Eh, Otra vez son los afanes materiales. Ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, dice, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien o de disfrutar, ¿no? Todo esto es vanidad y duro trabajo. Y luego ya como que hace defensa de vivir o no sé, de repente tener familia, algo así, y comienza eso. Mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno, le levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejo. Eso está hablando de una realidad de la vida, las etapas de la vida que se pasan. Un día somos chicos, muchachos, y luego ya pasamos a la edad de la vejez. Porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Vi a todos los que viven debajo del sol, caminando con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto también es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces aquí iba a hablar de las soledades. ¿Para qué vive uno? Se la pregunta. ¿Cuál es el propósito, el sentido de la vida? El hombre no tiene familia o amigos, sin embargo tiene éxito y es rico. Y está afanándose, está, vamos a decir, esforzado en ese desarrollo económico. Y por eso el descuida quizás no algunas cosas y dice no reflexiona, no se detiene en ese trajín, ese afán para pensar, dice, ¿no? ¿Para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien, es decir, no disfruto de lo que tengo. Ese es el avaro, pues. Se le gusta tener ingresos,
y tiene capacidad, bueno, de desarrollar ingresos, pero no disfruta, dice, ¿no? Y no piensa, no reflexiona, dice, ¿no? ¿Para qué trabajo yo? Defrauda su alma. Porque siempre está pensando, tenemos que ahorrar para la próxima inversión, tenemos que ahorrar para la próxima inversión. Y así que en ese afán no se atiende a sí mismo, sino todo lo ve como inversión. Eso es vanidad, dicen, ¿no? Vanidad y aflicción de espíritu. Ya, del 9 al 12 habla, dice, la necesidad de la compañía. Puede ser en diferentes escenarios, ¿eh? Algo habla allí de la vida familiar, eso lo han sacado ya los maestros, ¿no? Cuando dice cordón de tres dobleces, no se rompe pronto, ese lo han usado mucho en la vida familiar, en las tarjetas de invitación a las bodas. Pero también puede ser en otro sentido, esa compañía puede ser en el sentido de amistad eh, entre personas, o puede ser compañeros de trabajo. Esto depende también de compañeros de batalla, son dos soldados que están en las trincheras, ahí en un tiempo de guerra, puede ser también. Entonces, todo eso está presentando esas figuras, ¿no? El versículo 9 presenta el punto de la necesidad de la compañía. Mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo, es compañeros de trabajo. ¿Ves? En el versículo 10 puede hablar de caerse en un pozo, porque si cayere, dice el uno, levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Entonces, es peligroso si alguien se cae solo en una noche oscura, por ahí, ¿no? En un pozo. Entonces, ¿cómo va a salir solo? Que esos pozos de agua no son de 3 metros, 4 metros, habían desde 30 metros de profundidad. Solo hay poca probabilidad que puedan salir, o no hay probabilidades que puedan salir. Eso está hablando. Noches frías, si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará el solo? Dice. Y bandidos o peligros que hubiera, ¿no? En el camino, entonces dos personas pueden luchar y defenderse, pueden salir victoriosos. Y ¿qué más habla? Confrontaban a los antiguos viajeros, sugiriendo la necesidad de compañía en momentos de accidente, accidente, en momentos de insuficiencia, de adversidad. El aumento del número de dos, en el versículo 12, ¿no? Que habla, cordón de tres dobleces. Eso dice significativo porque enseña o expresa, mientras más amigos es mejor. Mientras más amigos. Entonces, puede ayudarle, bueno, también en la celebración, como también en las situaciones de necesidad, ¿eh? Todo el pasaje está hablando entonces la necesidad de compañías. Dice, para alcanzar grandes metas se necesita muchas personas amigas. Alguien dijo, ¿no? Nadie consigue, dice, el éxito solo. Siempre tiene que trabajar con otras personas, aunque no estén de repente como amigos que se han pactado, ¿no? Hacer una empresa, por ejemplo, los dos se han hecho un acuerdo, hasta documental, no sé, legal, ante la notaría, de que ese negocio van a desarrollarlo, ¿no? Los dos amigos pueden ser, ¿no? O también puede ser de palabra, ¿no? Que se hicieron amigos. Cuanto más amigos es mejor. Entonces, más personas pueden unirse a ese proyecto y pueden sacar adelante. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Así que por eso necesitamos otras personas
que nos ayude en nuestro desarrollo. Nadie alcanzó el éxito solo, porque o contratas o te relacionas. Pero si tienes un negocio necesitas proveedores y necesitas clientes. Entonces hay otras personas. Los proveedores pueden ser confeccionistas y los clientes pueden ser comerciantes que llevan a otros lugares. Se necesita otras personas. Donde el solo fracasa, el acompañado triunfo. Y lo muestra por 3 ejemplos que ahí hemos hablado. Dice, cuando cae hay otra persona que lo levante. Cuando está con frío hay otra persona que se calienta, dice, ¿no? Y cuando se presentan ladrones, puede ser, ¿no? Entonces las dos personas pueden resistir, hacer la pelea. Está mostrando esos ejemplos. El solo, una persona solo, en esas situaciones fracasaría, pero acompañado, entonces puede triunfar. Eso es. La felicidad es alcanzable cuando damos lugar a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Recuerden que Eclesiastés está hablando de filosofía debajo del sol. Ya. En los minutos que nos queda vamos a hablar el otro capítulo. Esperamos abarcar. Viviendo sin luz de la eternidad. Noten, sin luz, sin luz. Nosotros, como cristianos, ya, si hemos comprendido la palabra del Señor, vivimos nuestro presente a la luz de la eternidad. Esa es nuestra forma de vida. Por eso las cosas de esta tierra tienen un sentido, un propósito instrumental. Se pueden servir a ese propósito eterno. Nuestra habilidad natural, nuestra capacidad económica, todo lo relacionado a nosotros, familia, bienes materiales, terrenos, todo eso encuentra su sentido cuando lo relacionamos con lo eterno. No te vas a llevar el terreno, pero ese terreno puede ser útil para que una persona conozca a Jesucristo como Salvador personal. Eso sí, tus obras siguen, entonces vas a encontrarle en el cielo como tu vecino de casa en el cielo, a una persona que se convirtió, creció de repente en la vida cristiana en ese terreno que era tuyo. ¿Ves? O esa sala que diste como eh, para los grupos familiares, que ahí funciona. ¿Ves? Entonces, nosotros vivimos nuestro presente a la luz de la eternidad y estamos felices. Los que viven sin luz, sin la luz de la eternidad, 9, el versículo 1. A ver, ¿hasta dónde vamos a leer? Ciertamente le he dado mi corazón a todas estas cosas, dice, para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío. Aquí ya compara, vamos a decir, ¿no? el bueno y el malo. Al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad. Maldad es la palabra correcta. Y de insensatez en su corazón durante su vida y después de esto se van a los muertos. Recuerde, el mal es uno. El mal, por ejemplo, es la enfermedad. Pero estar enfermo no es ser pecador. Pero la maldad ya es hacer una cosa mala. Entonces, esa vida, esa forma de vida no agrada a Dios. Entonces hay que hacer diferencia, precisión, ¿no?
cuando dice el corazón de los hijos de los hombres están llenos de mal, no está diciendo que están llenos de enfermedad, sino de maldad. Según el contexto entendemos, ¿no? Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Entonces, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. ¿Ves? Otra vez les digo, con Eclesiastés no se hace teología, no se hace antropología, sino es reflexión sencillamente sobre la vida que está pensando, ¿no? Y mirando, observando, analizando las cosas de esta vida, debajo del sol. Así que los que viven sin luz, sin la luz de la eternidad, viven con pesimismo de la vida. Si se trata de amor o de odio, el hombre no lo sabe. Cree que todo se recibe de Dios, pero lo que hemos recibido somos incapaces de discernir si son o no pruebas de su amor. Desde luego, los bienes materiales tienen esa ambigüedad sin sentido. Así que ahí está mirando, como decir, ¿no? La vida con bastante negatividad y eh, compara, otra vez, ¿no? Compara con los animales. Este, hay que tener cuidado también con eso, ¿no? No, aquí estamos viendo, compara con el impío, con el impío, con el bueno, con el bueno con el malo, ¿no? El que, el que peca como el que evita pecar, ¿no? Todo dice, acontece lo mismo. Ya la comparación está entonces entre el bueno y el malo. El- Desde luego, los bienes materiales tienen esa ambigüedad de sentido. Aquí uso un texto, un párrafo de Jamison, es un comentarista, son tres, Jamison, Fawcett y Brown, ¿cómo será en castellano, no? Digo en inglés. Pero dice ahí el comentario, declarar es más bien, dice, explorar. En el versículo 9:1 dice, he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar, para explorar o analizar debería ser. El resultado de mi exploración es este: los justos están en las manos de Dios. Nadie sabe ni el amor ni el odio de Dios hacia ellos mediante todo lo que está delante de Él, lo que está a la vista de sus tratos actuales. Sin embargo, el sentido de las mismas palabras en el versículo 6, 9, 6, que habla de amor y odio, eh, dice, mediante lo que está de Dios hacia ellos, mediante todo lo que está delante de Él, lo que está a la vista de sus tratos actuales. Sin embargo, el sentido de las mismas palabras en el versículo 6, amor y odio, parecen ser el sentir de los impíos hacia los justos, porque el que causa a estos o consuelo o tristeza, traduzca también hasta el amor y el odio exhibido hacia los justos que están en las manos de Dios. Nadie sabe lo que está delante de ellos. Entonces, ese es su análisis. Ahí no es solo es observación eh, así física de la realidad, de las cosas que está pasando en esta tierra debajo del sol, por eso, sino ahí ya va un interés de explorar, de analizar, preguntar, no sé, hacer encuestas sobre algunos temas, ¿no? Y tratar de conocer la vivencia de ese grupo de personas. De ahí es lo que saca sus lecciones el escritor sagrado, pues, ¿no?
Entonces, que descubre, podemos decir, necesidades espirituales, necesidades de enseñanza, de conocimiento. Y también en el sentido práctico, esto ayuda en el liderazgo. Una persona que analiza, explora a su gente, pues, ¿no? Está al tanto de las necesidades que ellos tienen, o también puede tener entrevistas así individual con ellos, con su gente, para poder descubrir algunas necesidades que hubiera. Entonces, eso es bueno. Pero aquí está hablando en el sentido de reflexionar qué sucede debajo del sol con estas personas, ¿no? El 4. El hombre cree que el mal que Dios permite es una señal de su odio a las personas. Ahí es donde está la dificultad. Es hay que diferenciar el trato de Dios sobre las conductas pecaminosas. Se puede manifestar una conducta pecaminosa a alguien, pero otra cosa es ya, ¿cómo decir? Desahuciarlo, ¿no? Espiritualmente o socialmente, no va a cambiar. Entonces, no le muestra, no le muestra su amor, no le muestra su preocupación, ¿no? Eso es lo que está tratando de hacer diferencia, ¿no? El diablo tiene sus propios hijos y los lleva a pecar y luego los atormenta cuando los ha conducido a la ruina, dice. Pero atormentó con la aflicción a estos hijos de Dios y luego le tentó para que usara malamente su aflicción. Qué terrible. Así es el ser humano, pues. Está sufriendo y puede usar esa aflicción para las cosas malas, ¿eh? Él provocó a Job para que maldijera a Dios. Por ahí que está hablando de los primeros capítulos en el libro de Job, se nota, ¿no?, que él reacciona ante ese dolor de la pérdida y luego de su salud también. Entonces él reacciona y hay todo un drama, ¿no?, sino en que él está pasando. Ya vienen los amigos, son los tres amigos que según ellos tratan de consolarlo, pero confrontándole con su pecado. Dicen verdades a medias, y por eso entonces está escrito en el libro de Job, ¿no?, que Job tuvo que perdonarlos y orar por ellos para que el Señor también los perdone y se resuelva ese asunto, ¿eh? Así que ¿qué más vemos? En este caso de Job dice que la enfermedad era muy penosa, con dolencias penosas y dolorosas. No pensemos que somos tratados de otro modo con que Dios trata a veces a lo mejor de sus santos y siervos. Job se humilló bajo la poderosa mano de Dios y niveló su mente con su estado. Ahí vemos entonces, no hay detalles de su enfermedad aquí, pero está hablando que eran muy penosas y dolorosas. Algunos comentaristas dicen que producía como delirio en la persona. Es como una persona que está embriagada, pero no su cuerpo está em, gobernado por el licor. Entonces sufre ese cuerpo, pues. Y trae alucinaciones. O dicen, ¿cómo se llama? Diablos azules. Se pone violento, se desconoce a sí mismo. Entonces esta enfermedad de Job era dolorosa, producía un escozor que se logró rascar, se dice, con tejas. Y entonces hablan otros que deliraba. Se puede ser por la fiebre
o el dolor, y entonces que deliraba, le llevaban a ese extremo. Así que la enfermedad de Job era bien terrible, ¿no? Toda su piel se ve. Pero ahí intervino la mano del Señor, pues, lo sanó. Luego su esposa le fue conservada. Su esposa no murió con sus hijos. Recuerden que en esas noticias trágicas, todo lo perdió, sino perdió toda su casa, lo que era un hombre rico, solvente. eh, y entonces su esposa sí no murió junto con ellos. Pero aquí dice, fue conservado para que le produjera problemas y lo tentara. ¿Cuál fue la tentación? Que le dijo, maldice a tu Dios, ¿no? Maldice a tu Dios. La esposa le está diciendo, tú mantienes tu fe en tu Dios. Maldice a tu Dios. Pero él no lo hizo. Más bien le trató amablemente. Dice, no, como cualquier dama que él quizás que está alterada emocionalmente, hablas, ¿no? Así que, y él demuestra su fe, declara su fe, su confianza en Dios ahí. Luego, ¿qué más dice? Satanás trata de quitarle hombres a Dios, como lo hizo con nuestros primeros padres, sugiriéndoles fuertes pensamientos de tentación. Nosotros, criaturas culpables, contaminadas, indignas, recibiremos tantas bendiciones inmerecidas de un Dios santo y justo, y nos rehusaremos a aceptar el castigo de nuestros pecados cuando sufrimos tanto menos de lo que merecemos. Terminemos por siempre con las quejas, como asimismo con la jactancia. Hasta ahora Job ha soportado la prueba y apresuró más brillante que el horno de la ficción, pueda que hubiera marejadas de corrupción en su corazón, pero la ganancia, pero la gracia siempre venció. Y presenta un bosquejo, ¿no? Ahí se puede ver. Dios puede permitir el mal para múltiples propósitos, para llamarnos la atención hacia Él, para enseñarnos una lección importante, para corregirnos de un camino equivocado. Pues a veces no hacemos caso al consejo, la predicación, y entonces ya el Señor permite que nuestra carne también sea afligida. Y ahí decimos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? O también por corregirnos de un camino equivocado. Pero en esta vida todos sufren, el justo, el impío, el bueno, el limpio, el no limpio, el que sacrifica, el que no sacrifica, el bueno y el que peca, el que jura y al que teme al juramento. Ese es el tema. A ver, un poquito más se sigue. Espero se nos pasó el tiempo. Al final todos mueren. Muy bien, hermanos, que respetar también el horario de los otros maestros. Terminamos con una palabra de oración. Yo sé que algo ha quedado en nuestros corazones y también nos ayude a reflexionar, ¿no? Hay que tener bien claro el lugar que debe ocupar las cosas materiales en nuestra vida. Nuestra prioridad es Dios y las demás cosas son añadiduras. Padre amado, muchas gracias. Bendice, Señor, la palabra que has puesto en nosotros. Señor, gracias también porque nos permites conocer un poco más este libro de Eclesiastés, Señor, y el afán, la preocupación del escritor de reflexionar sobre la vida, Padre. Sí, Señor amado, permítanos también ser reflexivos, analíticos de las cosas que están pasando, Señor, en nuestro tiempo. Sí, Padre Santo, en nuestra patria y en otros lugares, Señor. Te damos gracias porque guardas, cuidas a tu iglesia en medio de una sociedad que se hunde moralmente. Estás protegiendo a tu iglesia, Señor, para que sea ejemplo, columna y baluarte de la verdad. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bendiciones, bendiciones. ¿A quien dejo como anfitrión?
al hermano Héctor. A mi hermano Héctor, muy bien. Bendiciones, pastor. Que Dios la Buenas bendiga. noches, pastor. Bendiciones. Gracias, Pastor gracias, Terry, hermano. buenas noches. Buenas noches. Bendiciones también. Gracias, gracias. Ya mi hermano Héctor está como anfitrión y continúan con la otra clase. Dios lo bendiga, pastor. Gracias, gracias, hermano Héctor.